Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartiendo la mesa como coanfitriona con Claudia Novoa, y hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Pablo Guevara, Senior Partner en Anderson en Ecuador, una persona con un amplísimo conocimiento en materia financiera, contable y muy conocedor del tema fiscal y tributario, con quien conversaremos especialmente sobre este último tema, entender sobre el esquema tributario en el Ecuador, si han habido cambios recientes y un poco cómo es la proyección del país y cómo nos comparamos con algunos países de la región. Claudia. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, empezando la tarde de este viernes y bueno, bienvenido al programa. Vamos a conversar un poco sobre el tema tributario. Tratar de entender un tema que, como le comentaba Giovanni, por lo menos para mí es súper difícil de comprender y creo que para la gente en general lo es, excepto pues para los expertos como usted. Así que bueno, adelante. Yo quería empezar, Pablo, por una pregunta un poco general, ¿no? Y hablando sobre esta visión de promover el Ecuador ante el mundo. Y ahora el presidente pues está nuevamente en una gira importantísima en el Asia, visitando un gran socio comercial como China. Cuando uno busca atraer inversiones, la gente que viene a un país también quiere entender cómo es el sistema tributario y qué tal es la carga tributaria. Si tú comparas el Ecuador con los países de la región, con los países vecinos, ¿cómo estamos con respecto a ellos en cuanto a carga tributaria? Muy similar, yo diría mejor que Brasil, por ejemplo. Siendo Brasil la potencia que es, Brasil tiene un régimen tributario muy complejo, es un país federal, Argentina igual, hay impuestos federales, impuestos nacionales, como Estados Unidos igual. En cambio, en el Ecuador tenemos un régimen tributario nacional, entonces es una gran ventaja. Ahora, cuando las empresas vienen al Ecuador o tienen el interés de invertir en el Ecuador, el tema fiscal es un tema importante, pero no es relevante. Primero es el mercado. Si Ecuador es atractivo en el mercado. Y si es que tiene facilidades para poder operar en el Ecuador, si es que las autorizaciones que requiere, las licencias que requiere son rápidas. La última línea, si es que eso viable, la última línea es lo fiscal, el costo laboral, son cosas complementarias. El tema del ISD no es un detente importante para el que quiere invertir en el Ecuador, poder repatriar su dinero a su país de origen. No es, obviamente que si no hubiera el ISD sería mucho mejor. Pero no es un monto tan significativo. No es que dicen, hay 5% de ISD, no voy a invertir en el Ecuador. No es la razón por la cual no se invierte en el Ecuador el 5%. Prefieres no tenerlo. Obviamente. Y en la región facilitaría, pero después de la decisión de invertir. Correcto. Hay otra cosa, por ejemplo, tú cuando vas a invertir en el país, la percepción que se tiene de Ecuador en cuanto a su seguridad, eso es importante para un extranjero. En cuanto a la seguridad jurídica también, eso es importante. Ecuador es accesible a acordar que los conflictos se gestionen, se resuelvan en tribunales internacionales. Si tú dices no, tiene que ser regional, ya, esa es una razón importante para no invertir en el Ecuador. Creo que el tema laboral es uno de los que más pesa. El tema laboral más en cuanto a la relación que al costo, porque el costo es un costo más que tienes que incorporarlo a tu producto, y si es que es negocio viene y si no es negocio no viene. Igual que el ISD. Lo que pasa es que el ISD para mí es diferente. El ISD es una carga más. Recuerda que Ecuador tiene 25% de impuesto a la renta, que es una tarifa baja. Que no es mala para muchos países del mundo, ¿no? Inclusive en el mundo. Súmale 5 más y seguimos pagando menos que Panamá, pues. Sí, Panamá tiene 35% de impuesto a la renta, 25 más 5 es 30 nada más. Entonces, no es relevante, aparte de que lo del 5% hay que tenerle cuidado. Es 5% de la tarifa general, pero hay una amplia lista de productos que son incorporados al proceso productivo, que por medio de una disposición legal y un decreto pagan el 2.5. Hay otras que, si son farmacéuticos, no pagan ISD. Entonces, sí hay normas que alivianan sobre todo el sector productivo. ¿Y existen otros países de las regiones que tienen este impuesto de salida de divisas? No, hay impuestos a transacciones internacionales, pero no a salida de divisas. Acá la salida de divisas, si tú llevas dinero en el bolsillo que sobrepase el límite de los 3 salarios básicos, tienes que pagar. Ahora, conceptualmente a mí el ISD, y lo hemos mencionado antes en otras entrevistas, no me acaba de convencer, porque es como una invitación, es decir, ven, te invito, pero por si acaso si te vas te castigo. Pero entiendo el punto tuyo, que no es un tema como para decidir no entrar. El presidente Lasso lo bajó al 3, el presidente Noboa lo volvió a subir al 5, porque inicialmente era el 5,
Y como conversábamos antes de la entrevista, bueno, una cosa es ver los toros desde lejos, y otra cosa es sentarse en Carondelet Así y ver es. que no tengo plata ni para pagar los sueldos. Así es. Ahora, habría, digamos, como experto en la materia, habría la posibilidad de sustituir el ISD con otra cosa igual de fácil de cobrar. A ver, volviendo al tema, permíteme solamente para terminar de la idea, porque tiene relación con tu segunda pregunta. El ISD grava la salida de dinero, pero hay salidas de dinero que no graban ISD. La que nos interesa, la que estamos hablando de la inversión, si viene un extranjero a invertir en el Ecuador y hace una inversión en el Ecuador, la califica la inversión, hace un contrato de inversión, puede recuperar el dinero sin pagar ISD. Sí. Habiendo cumplido con el requisito de inscribirla como claro, inversión por extranjera. supuesto, porque está haciendo una inversión. Tú me dices, si es que un extranjero quiere invertir en el país, ¿puede sacar el dinero que invierte en el país y pagar ISD? La respuesta es sí. Claro, vienen una empresas como Inditex, Así ¿no? es. Zara, Pull&Bear, Stradivarius, que es enorme. Vienen, invierten en el país, Así ellos no es. pagan impuestos de salida de divisas. Adicionalmente a eso, la sociedad local que requiere de un financiamiento que no está siendo satisfecho por la banca nacional y requiere un endeudamiento con el exterior. Asimismo, ese dinero en el exterior te lo envían al Ecuador, tú lo registras en el Banco Central, cumples determinadas condiciones y cuando devuelvas el dinero y cuando pagues el capital tampoco te retienen. Los dividendos que le pagas a un accionista del exterior que no está domiciliado en el Ecuador salen de Ecuador sin pagar ISD. Entonces, sí hay mecanismos en la ley para aliviar el efecto de desestimular la inversión. ¿Qué tanto le molesta a las empresas extranjeras cuando invierten en el Ecuador? Porque, y volviendo al tema de la pregunta sobre el esquema laboral, el hecho obligatorio de la distribución de utilidades a los empleados. Es un costo más. Pero pesa mucho. Les hace mucho ruido. Sí, les hace ruido. Sí, sí. Ahora, el tema de la participación de trabajadores en el Ecuador no es el único país del planeta que paga. Hay otros países en Latinoamérica que pagan. No de la misma forma, cálculos diferentes, pero sí a favor de los trabajadores en función de las utilidades de las empresas. Lo que hace el extranjero generalmente es considerar ese 15% como parte del impuesto. Lo considera como una carga impositiva. Miren lo curioso. Hubo una reforma a la ley, al régimen tributario interno en cuanto al comprobante de retención que tú emites como empresa a tu accionista. ¿Cómo funciona esto? Internacionalmente se busca que no exista una doble imposición. ¿Por qué se impone? ¿Por qué hay impuestos o sobre quiénes recaen los impuestos? Recaen sobre las personas que son residentes en una jurisdicción, un grupo, otros porque el ingreso se obtuvo en una determinada jurisdicción, se tributa en esa jurisdicción. Entonces hay dos corrientes. O pagas el impuesto por la fuente productora o pagas el impuesto por ser residente fiscal. Y hay otros países, como en el caso del Ecuador, que pagas por la fuente y por la residencia. Por los dos. Ejemplo, Panamá, si tú obtienes ingresos fuera de Panamá, cero. No pagas impuesto a la renta, porque lo que determina la renta es la fuente productora. Si es que la fuente productora es panameña, tú pagas impuesto a la renta. Normal. Y si es que se origina el ingreso fuera de Panamá, no pagas impuesto a la renta en Panamá. Ese persigue el principio de la fuente productora. Hay otros países en que te dicen, especialmente Europa, te dicen, no, a mí me interesa es dónde tienes la residencia, no me importa dónde tienes el ingreso. Porque si tú eres francés, tú pagas en Francia. Sí. O sea, si tú eres residente fiscal en Francia. O sea, no importa si tus inversiones son en Zambia. Así es, pagas en España igual. España igual. En el caso de Estados Unidos, que es una excepción muy particular porque es única en el mundo, ahí pagas impuesto a la renta porque eres ciudadano americano. No importa dónde estás viviendo, no importa dónde es universal. te persigue. Pero en todas esas jurisdicciones hay una regla común. Evitemos que ese ciudadano residente fiscal en una jurisdicción que obtiene ingresos fuera de la jurisdicción que ya fue sometido a imposición vuelva a pagar impuestos. Claro, no hay doble pago de impuestos. Doble pago no hay. Ese es un principio. Si ese principio está en tu legislación, estás protegido. En el caso de Ecuador sí hay ese principio. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos también, así es. Es un principio que generalmente está en todos los países, generalmente, pero hay que confirmarlo en cada caso. O sea, para la gente que nos escucha, si yo soy ecuatoriano, soy residente fiscal ecuatoriano, pero genero rentas por cualquier motivo en España, en Francia, en Estados Unidos, y me están reteniendo allá,
en teoría yo debo de coger y reportar aquí que me ha retenido y descontar. Descontarlo, correcto. Antes, hasta hacer una reforma unos años atrás, si había sido sometido a imposición en otro estado, acá eran exentos. Eso se eliminó y se cogió el régimen de imputación. Lo que hayas pagado en el exterior es crédito tributario de lo que te toca pagar en el Ecuador hasta el monto de esa renta obtenida en el exterior. Sí, es decir, si yo hice un ingreso de 100 en el exterior y fui sometido al 30% de impuesto a la renta en el exterior y pagué 30 de los 100, vengo al Ecuador y tendré que decir yo obtuve renta en el exterior de 100. Yo en el Ecuador tendría que pagar, di tú, 37%. Hay una tabla progresiva como persona natural. Digamos que pago el 37% menos lo que corresponde a lo que me retuvieron por 30%, lo descuento y pago la diferencia en el Ecuador. Eso ya existe en el Ecuador. Te hago una pregunta por una reforma que hubo hace relativamente poco tiempo que tiene que ver con generar un impuesto sobre las utilidades no distribuidas. Eso entiendo que es una novedad para el país. Entiendo que hay plazos anuales para pagarlos y tú como empresa tienes la opción o de distribuirla a tus accionistas, con lo cual tienes que retener, creo que es el 12% si tú vas a pagar un dividendo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y pero si no quieres pagarlo, tú tendrías que, si lo mantienes y no lo pones como capitalización, pagas este nuevo impuesto o lo puedes capitalizar haciendo un aumento de capital, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál en tu criterio fue la razón, digamos, de fondo de haber creado esto? A ver, primero permíteme para los radioescuchas tuyos, de ustedes, el explicar en qué consiste, cuál es la figura que es atacada por esta norma tributaria. Hasta antes de la norma, hasta el 2024, todas las empresas estaban sometidas al pago del 25% de impuesto a la renta sobre las utilidades, ¿correcto? Esas utilidades tenían luego que distribuirse a los accionistas, pero eso es una decisión voluntaria de los accionistas. Correcto. Generalmente en el Ecuador hay la costumbre de que las compañías no distribuyen las utilidades por una sencilla razón, porque la compañía necesita estar capitalizada. La tengo ahí para ver si la uso, para usarla. No para ver si la uso, la tengo incorporada al proceso. Al flujo. Para inversiones. Inversiones, o sea, tú las tienes en la compañía. ¿Para qué las voy a tener y voy a pagar el 12% si después la voy a necesitar y la voy a volver a entregar? He pagado el 12%. Claro, que además hay que aclarar que una gran parte de nuestras empresas son familiares. Entonces el dueño de la empresa, que es una familia, dice, no me voy a distribuir, no me interesa distribuir y yo la tengo para el flujo del negocio. A más de eso, si es que el día de mañana tengo una pérdida, tengo dinero dentro de la compañía que no. El famoso colchón. Ese famoso colchón, en vez de tenerlo en casa, lo tienes en la misma compañía. Si no sale de la compañía y te sirve como respaldo. Tú tienes que hacer reservas legales, que son las reservas obligatorias, pero las utilidades retenidas terminan siendo para muchas empresas el lugar donde acumulas la ganancia para reinvertirla. Y muchas empresas han venido creciendo con ese flujo que se queda en la compañía y ha venido postergándose el pago del impuesto a la renta sobre dividendos. Entonces, es como que tuvieras al Estado ansioso y necesitado de dinero diciendo, oye, ¿cuándo te repartes? ¿qué fuera de mi Estado si es que estos accionistas distribuyeran dinero? De todo lo acumulado yo tendría hoy el 12%. Y eso terminó siendo una gran tentación porque no puedes obligarlos a distribuir dividendos. Entonces, lo que hace el Estado es decir, a ver, como en algún momento lo vas a distribuir, págamelo ahorita. Págamelo ahorita una partecita. Y esa partecita son porcentajes sobre esas utilidades acumuladas. O lo capitalizas y ya no lo puedes distribuir. Entonces capitalízalo, te dice. Claro. Ya, o sea, si tú me dices que ese dinero lo necesitas para tu operación, entonces capitalízalo. En el momento que tú lo capitalizas, hay otros tributos, sobre todo municipales, que se mueven, que ¿no? se vinculan con el Y una pregunta, y una vez que los inversionistas reciben esas utilidades, de las cuales ya pagaron el 12%, la persona natural también tiene que volver a pagar como impuesto a la renta, o eso ya es exento. En el momento en que la sociedad ya pagó su 25% de impuesto a la renta y va a repartir la utilidad a los accionistas, al momento de entregarle al accionista le retiene todo el impuesto a la renta, que es el 12%. Y tú usas la retención. Ya. No, ya está pagado el impuesto. Ya no hay doble pago, digamos. No lo tienes que sumar a tus ingresos de otros ingresos para calcular. No, eso es un impuesto a la renta único.
solamente graban las utilidades y es el 12% para los residentes fiscales en el Yo tengo Ecuador. una pregunta de un caso particular que me ha hablado un amigo el otro día que está metido en temas inmobiliarios. Y al inicio de la redacción, cuando se redactó, hubo borradores que circularon de esta reforma, se dejaba por fuera los fideicomisos. Luego se cambió la redacción y solo se dejó afuera a los fideicomisos de inversión. Y ahí hay casos como los fideicomisos no existe la figura de aumento de capital, como en una sociedad Claro. anónima. El Están fideicomiso atrapados. está atrapado. Sí. ¿Y ahí qué hace? Distribuir los beneficios. Pero entonces ya La de ley, traducción, 12%. de ley paga el 12%. O sea, no hay Claro. manera de crear un mecanismo parecido a la No está capitalización. previsto, no está previsto. Lo que está previsto es que no se pague 2 veces. Lo que pasa es que con Porque si no pagas todos los años. los fideicomisos pueden convertirse en dueños de otras entidades. Entonces, como son dueños de las otras entidades, tienen que reflejar en su estado financiero de lo que son dueños. Es el valor patrimonial de cada una de las compañías, de las utilidades de cada una de las compañías, aun cuando no las repartan, tiene que también reflejarla como que ya es de ella, aunque no las haya recibido. Entonces pagan ellos y paga también el fideicomiso. Eso es lo que se evita con una reforma indicando de que la parte que se acumula no genera un doble pago del anticipo. Porque Sí. si no, tú Pero pagarías el impuesto todos los años si no distribuyes. no, es que tienes que pagar todos los años. Pero como no puedo capitalizar, digamos en este vas a ejemplo, seguir pagándolo todos los años. sobre la misma base, por O supuesto. distribuyes. O distribuyes el beneficio. Claro. Sí. Volviendo al tema que tú mencionaste, lo de la residencia fiscal. En el caso de personas que vinieran del exterior a vivir acá, entiendo que la norma es parecida a otros países, que mientras si tú tienes más de 180 días, te conviertes automáticamente en residente fiscal ecuatoriano, ¿correcto? Sí, ahí la mayor parte de los países captura como residente fiscal a las personas cuando su permanencia física es más de 183 días. Es casi una constante. 183 días, en algunas ocasiones hablan de 6 meses, pero generalmente 183 días o más. Y al revés, si alguien del Ecuador se va a vivir a otro lugar y ya deja de vivir en el Ecuador, ¿Cuándo deja de pagar, no? ¿Cuándo deja de pagar aquí? Cuando dentro del año no tiene 183 días en el Ecuador. Y ahí anulas tu RUC, digamos. Claro, ahí ya tienes que anular tu RUC. Ahora, en la anulación de RUC es cuando tú te vas sin el deseo de regresar. El RUC es un mecanismo nada más. La residencia fiscal no es porque tienes RUC, es al revés. Es porque vives. Porque eres residente Residente fiscal, fiscal. necesitas un RUC. Correcto. Sí, no es que el RUC te hace residente fiscal. Y- Y una cosa que es importante para que conozcan los radioescuchas. Una persona cuando se va del Ecuador a pasar una gran temporada en el exterior, uno dice, ya, me fui del Ecuador y me desconecté del Ecuador, y no es así, porque es justamente de lo que estamos hablando. La residencia fiscal es diferente a la residencia migratoria. Yo puedo obtener la residencia fiscal, la residencia migratoria en Estados Unidos. Me voy porque le he hecho el trámite y me voy de Ecuador. ¿Sí? Y el momento que me voy, yo allá ya soy residente fiscal porque Correcto. soy ciudadano. Porque eres residente o ya soy ciudadano. residente, ¿verdad? Pero en el Ecuador necesito desvincularme físicamente de Ecuador, y no solamente físicamente, ya vamos a ver las formas que me tengo que desvincular. Yo en principio tengo que estar menos de 183 días dentro de un ejercicio fiscal. Entonces, si es que yo me voy el día de hoy, estamos en el mes de agosto, es imposible que yo esté más de 183 días fuera de Ecuador Claro. Correcto. dentro del año. Por tanto, yo ya soy residente fiscal en este año, Este año aunque fiscal. me vaya. En los dos Correcto. países. Claro, porque ya soy ciudadano americano. Entonces, ahí voy a tener que ver dónde tengo la renta. Si la renta la tengo en Estados Unidos, bueno, voy a tener que declarar allá, voy a tener que declarar acá y decir acá, esa renta que obtuve en Estados Unidos ya fue Ya sometida pagué. a imposición, igual a la inversa. Voy a tener un año en que voy a tener que declarar en 2 jurisdicciones. Volviendo a lo que estábamos hablando de las empresas, de las utilidades no distribuidas, yo me imagino que también parte de la práctica de muchas empresas, aparte de tener el flujo ahí como el colchón que decía Claudia, es que también hay otros impuestos, como tú mencionabas, municipales y eventualmente hay impuestos especiales que se calculan por el patrimonio. Entonces, también había cierto recelo de las empresas de no inflar el patrimonio. Eso, digamos, ese recelo lo puedo entender, pero yo no sé si en el Ecuador hoy en día no hay un impuesto fijo al patrimonio, ¿o sí? No hay un impuesto al patrimonio, salvo
el impuesto a la herencia, que es un impuesto al patrimonio en realidad. Es impuesto a la renta por herencias, pero en realidad grava el patrimonio. Y pero ese impuesto a la herencia había sido modificado. No. O sigue igual. Igualito. O sea, no fue mejorado, no fue suavizado. No. No, por eso es que la gente habla de donaciones en vida, ¿no? Para tratar de evitar. Es una práctica porque que es una práctica que hay que medirla bien. No nos olvidemos que el impuesto a la herencia tiene la misma tabla de impuestos que las donaciones. La máxima tarifa que se paga es del 35%. Comienzas a pagar con $83,000 aproximadamente. Donaciones inferiores a ese valor no pagan impuesto a las donaciones ni a las herencias. Por año. Por año, por persona. Yeah. ¿Ok? Entonces imagínate que yo tengo $1 millón de patrimonio. Entonces yo diré, voy a entregarle a mis hijos 500,000 en este año y 500,000 en el próximo. ¿Sí? Como tengo 5 hijos, le va a tocar a $100,000 cada uno. Entonces, cada uno de ellos va a tener que declarar sobre esos $100,000 y van a aplicar la tabla que va hasta el 35. Como son $100,000 cada uno, probablemente van a pagar 5% en todo lo que exceda los 83,000 primeros. Va a salir barato. Claro, ¿verdad? 17,000 Y el próximo dólares. año hago exactamente lo mismo y pasé todo mi patrimonio. Si estamos hablando de 1 millón, por tanto, puede ser conveniente, ¿no? Pero si estamos hablando de montos mayores, vas a pagar sobre una tabla que te llega hasta el 35 cuando, si es que yo fallezco y heredan mis hijos, no pagan 35. La tarifa máxima es el 50% de la tarifa que le corresponde, es decir, máximo 17.5. Ya. Entonces puede ser que pueda yo trasladar una parte y no otra parte. Ese es un tema Que tiene que que calcularse. tiene que calcularse para ver qué es lo más conveniente, pero sí, es una práctica de ir cediendo los derechos patrimoniales a favor de los hijos, ¿no? Pablo, yo le preguntaba a una persona antes de venir, digo, ¿qué más le pregunto a Pablo? Y él me decía, pregúntale por cómo se puede hacer, porque él no me estaba hablando inclusive de si pago menos o más, sino que más bien su preocupación era la simplificación. Decía, aquí en el Ecuador es muy enredado el esquema, es muy sofisticado el esquema y debería haber un proyecto o un piloto o un plan a mediano plazo para más bien hacer el sistema que cobre, digamos, lo mismo, pero sea más simple. Yo creo que la tendencia va para allá, ¿sabes? Claro. Si estamos hablando del impuesto a la renta de 10 años atrás, 20 años atrás, yo creo que era más complejo que en la actualidad. Y el tema de la inteligencia artificial definitivamente nos va a hacer la vida más tranquila. En otros países, en Chile, por ejemplo, te llega la declaración, como en Estados Unidos, te llega la declaración a que tú digas, ok, esto es lo que me toca pagar, sí. Claro. Porque para allá vamos, por eso es que están las facturas electrónicas. En este momento, electrónicamente ya se puede capturar la información, el Servicio de Rentas Internas puede tener la información de las declaraciones y establecer cuánto es lo que le corresponde a cada uno, porque todas tus compras y todas tus ventas son como Ahora, factura electrónica. hubo un cambio en el esquema de deducciones, ¿no es verdad? O sea, pasamos de poder deducir cosas como alimentos, ropa, medicinas, y eso se redujo muchísimo, Sí, ¿no es se verdad? redujo. ¿Por qué? Pero es marginal. Es marginal. Es marginal. Son montos muy pequeños en realidad. Son montos muy pequeños las deducciones. Antes eran gastos. Lo que pasa es que antes eran gastos. Sí, tú decías, cuando se crean los gastos familiares como deducibles del impuesto de la renta, te permitían al momento del cálculo decir, estos son mis ingresos y mi gasto es mis gastos personales. Me acuerdo que comida era $10,000, eran así, ¿no? Y después tú sacabas la base y sobre eso calculabas tu impuesto de la renta. ¿Qué es lo que hizo la reforma? Te dijo, ya no es gasto. Ahora es crédito tributario. Yeah. Es decir, no lo restes arriba, saca tu impuesto a la renta, te va a salir más alto, pero no te preocupes, porque cuando tengas que pagar, ahí le restas reduces el monto, pero va directo a la vena, por decirlo así, claro, al impuesto que vas a pagar. Pagas menos impuestos. Pero termina siendo poco la diferencia. Hay escenarios en que te conviene más, escenarios que no te conviene, dependiendo de los montos. Esta persona que me hablaba de la simplificación también me decía que por qué no había un esquema para empresas de cierto tamaño, hablando de las pequeñas, que prácticamente no tuvieran exigencia de llevar contabilidad. Lo hay. Lo hay. Las pymes. Las RIMPE. Pero el RIMPE sigue existiendo, no lo sí, han modificado. No, el RIMPE sigue existiendo. Y antes del RIMPE estuvo el RISE, el simplificado, claro. O sea, el RISE ya no existe. Ya no existe RISE, ahora se llama RIMPE. Y el del RIMPE tiene un valor flat. Y no un valor flat y lo pagas sobre los ingresos, que eso es lo cuestionable, digamos. Sí.
Pero se entiende no te complicas porque pagas. Así es, así es. O sea, el régimen no es el primer país tampoco del mundo que utiliza un régimen simplificado para los pequeños, porque la gestión de control sobre los pequeños es muy costosa, entonces prefieren al mismo Estado le conviene. un mecanismo. Por Porque supuesto, menos por costo en supuesto. control. Y vas acostumbrando al contribuyente de que hay que pagar impuestos. Claro, la pequeña boutique, la peluquería, Claro. todas esas cosas pequeñas. Vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Pablo Guevara, Senior Partner en Anderson en Ecuador. Y hemos venido hablando sobre un tema muy importante y sobre todo necesario y urgente que ustedes conozcan, porque a veces uno deja de pagar cosas por no conocer, que luego le pasan la factura con multas e intereses. Y en esa línea, justamente, estábamos conversando en el corte con Pablo con respecto a lo que pasa con los profesionales, médicos, abogados, consultores y demás, que algunos manejan muy bien sus temas, pero otros no. ¿En qué normalmente fallan ellos? Bueno, de lo que veo últimamente es del pago de la patente municipal. No pagan la patente municipal. Hubo una reforma ya años atrás en que se incorpora a los sujetos obligados a la patente municipal a los profesionales. Recordemos que la patente municipal la pagan todas las sociedades y las personas naturales que realizan actividades comerciales, industriales o financieras. En un cantón determinado. En un cantón determinado. Esto es cantonal, ¿sí? Y a ese trío le agregaron profesionales también, ¿sí? Y los municipios tienen la potestad, como entes autónomos, de emitir ordenanzas para poder normar el cálculo de esas patentes, ¿sí? Esas patentes se las hace sobre el patrimonio que tienen estas entidades o estas personas. En el caso de Guayaquil en particular, se dictó una ordenanza. De hecho, están discutiendo en este momento, en segundo debate una ordenanza sobre el tema de la patente, para modificar el tema de la patente, o del 1.5 por mil más bien. Está en segundo debate una ordenanza para reformar el 1.5 por mil, que también grava a estos tres mismos o estos cuatro mismos tipos de contribuyentes. Lo interesante es que los profesionales que no están acostumbrados a obtener esta patente, sencillamente no la han pagado. El municipio de Guayaquil dijo, bueno, como toda entidad pública, si tengo derecho a cobrar algo y necesito dinero, es la ecuación perfecta para hacer un programa de me pongo aplicado para cobrar. Así es. Entonces, el municipio de Guayaquil ya tiene más de un año con un sistema, ¿sí?, que identifica, con base a las declaraciones que todos nosotros hemos presentado, identifica cuál es el capital de operación y sobre eso hace el cálculo de la patente, sin considerar la misma ordenanza que dice que el pago máximo de los profesionales es $15. Sí, entonces, si es que yo soy profesional, no importa cuál es mi ingreso, yo pago $15. Sí, pero si soy una empresa que da los servicios que yo como profesional doy, esa sí paga sobre el capital de operación. O sea que el médico que decidió facturar por una empresa se fregó. Paga la patente completa. Como compañía completa, sí. Y el que tiene su RUC a nivel personal, ahí pagas máximo $15. Así es. Y si le mandaron completo, debe ser un trámite para que sustituyan. Bueno, esto debió haberlo identificado la municipalidad, pero si no lo hace, tengo la opción como contribuyente de decirle a la municipalidad, me opongo a ese pago. Soy un profesional, yo pago impuestos pero lo tengo que hacer antes que se me haga la coactiva, natural. Porque si se hace la coactiva, ya vienen las órdenes cautelares que pueden consistir en congelamiento de cuentas, pues. Y mientras no termine de discutir, esa cuenta va a quedar congelada. Entonces, sí debería ser un punto a revisar por parte de los profesionales cuál es el estado de cumplimiento con el municipio donde lo que es un pago anual, ¿no? Eso anual. También es importante saberlo, que es un pago anual. 1.5 por mil y también la patente municipal. Y si tengo un establecimiento, la tasa de habilitación. Y cuando usted dice 30.000, eso es un monto que usted puso al azar. No, al azar. Sí, claro. Dependiendo de lo que te sale. Dependiendo del patrimonio de la empresa. Persona. Así es. Pablo, hablando de ciertos cambios recientes, entiendo que hay una queja en algunas cámaras con respecto a que las empresas que haciendo su legítimo derecho hacen reclamos al SRI por pagos en excesos de IVA o de impuesto a la renta, etcétera, y el SRI pues les emite unos títulos de crédito, unas notas de crédito por esos montos.
normalmente lo que pasaba digamos, hasta hace poco tiempo es que uno podía usarlas completamente. Entiendo que hay un cambio donde solo puedes usar un porcentaje. El 60%. Eso, ¿por qué se da? Por una necesidad de flujo, me imagino, del Estado, pero eso es posible hacerlo. Hay un tema, digamos, de... Pero es totalmente punitivo para la persona que recibe la nota de crédito. Afecta, a ver, no nos olvidemos que la nota de crédito es el reconocimiento de un derecho. De algún modo te están restringiendo el uso de tu pleno derecho, ¿no? Claro. Restringiendo, no te están eliminando. Lo que te están diciendo es no pagues todo con nota de crédito, porque en realidad yo, Estado, necesito dinero para poder... Sí, es un tema de necesidad. Yo creo que es comprensible de que pongan un porcentaje... mejor si no estuviera, pero entiendo la necesidad del Estado. Pero tú aplicas el 60% y ¿qué pasa con la diferencia? La puedes utilizar el próximo mes. El siguiente mes. Así es. Es simplemente yo quiero, lo que dice el Estado es, está bien, pueden usarla, pero necesito flujo mensual, porque si todos me pagan con notas de crédito en un solo mes, no voy a recibir en ese mes nada. Y yo necesito dinero. Claro, otro cambio que me mencionaba una contadora amiga es que antes tú podías subir la declaración y tenías un plazo máximo para pagar. Ahora entiendo que han reformado y está si unificado. Tú no haces las dos cosas a la vez, es como que si no hubieras... Así es, como que no hubieras presentado la declaración y la generas la multa. Y te generan multa de intereses. Así es. Y eso me imagino que va en la misma línea de empujar un poco el tema del flujo. Sí, y también ya pasamos la curva de aprendizaje como contribuyente de que tú presentas la declaración y después veo cómo pago, pero ya hay una práctica, Giovanni. Hay contribuyentes que no tienen el dinero, presentan la declaración para no pagar la multa, pero no pagan. Y solamente les genera intereses. Yeah. Entonces, probablemente ese es un tema que ya se hizo muy grave para la administración. Está gestionando un pago y no hay el desembolso. Correcto. Entonces, no. O sea, el pago es ambas cosas a la vez. O sea, la paga criolla de unos perjudicó, digamos, a los demás. Ahora, me imagino que existirán también convenios de pago. Lo que pasa es que me imagino que es un trámite levemente engorroso y solo lo hace quien realmente necesita. También es electrónico y lo que sí es que necesitas hacer un pago del 20% inmediato. Ya. Y el resto tienes que pagar con intereses. Ahora, tengo entendido de que el SRI ha recaudado en lo que va del año 15% más que el año pasado. Eso se debe a un aumento en la eficiencia de cobro, a un aumento de impuestos. ¿A qué exactamente? Y también, ¿cuál es el plan del Estado? Digamos, ¿esto entra simplemente a reducir este déficit presupuestario que venimos arrastrando hace muchos años, pago de sueldos, todas estas cosas? A ver, tu pregunta es súper interesante porque recordemos que el Estado se financia con los impuestos, ¿no? Claro. Ya petróleo petróleo no contribuye casi nada, ahorita ya es puro impuestos internos. Y el Estado anualmente hace un presupuesto de sus gastos en función a los ingresos que va a obtener también, ¿no? Y sí, efectivamente la economía ha contribuido, la economía ha crecido la economía en el ECOL y eso ha permitido tener una mayor recaudación. También hay que considerar de que hay dos mecanismos que fueron incorporados que no son impuestos, que es la autorretención con este gobierno, la autorretención y el anticipo. Ambos, ninguno de los dos es impuesto. Este gobierno no ha creado impuestos, ha creado mecanismos de recaudación, que eso es bueno y es malo. Es malo para el Estado porque todo ese dinero que está recibiendo por autorretención y por anticipo tiene que devolverlo. Por eso al momento de devolverlo al menos, usa solamente el 60% y hay una lógica para el 60% del uso de la nota de crédito. Entonces, sí, el Estado está recaudando más porque esa es la cifra que te da rentas. Rentas te dice cuánto recauda. No necesariamente todo lo que recauda es de rentas. Hay una parte que va a tener que devolverla, pero el próximo año. Entonces está financiando, está, digamos, como pateando el problema hacia adelante, buscando que las empresas no consideren eso como un gasto permanente, sino como un valor anticipado de algo que tendrían que pagar a futuro, que eventualmente se lo tengan que... Y hablando de recaudación, según las cifras que tú conoces,
en los últimos años la recaudación o la efectividad de recaudación, ¿cómo está con respecto al SRI? Muy bien, ha mejorado muchísimo, o sea, ya esa curva, esa línea de que no crecíamos se ha revertido, ya estamos, ya hay al menos viendo impuestos, hay un aumento en la recaudación, no ha variado el IVA en más de un año, ya podemos comparar un año completo y ahí sí, efectivamente, una mayor transaccionalidad, un mayor monto en las transacciones. Yo te hago una pregunta no desde el interés del Estado, sino desde el interés de la empresa, ¿no? Porque el mecanismo legal del Ecuador es que tú obviamente declaras sobre lo que has vendido indistintamente que lo cobres. Al Estado no le interesa si lo cobraste o no. Tampoco tiene cómo meterse en ese lío de saber si tú lo has cobrado o no. Tú lo facturaste y sobre eso vas a tener que generar los pagos de impuestos. Si mañana una empresa no logra cobrar un valor, ¿puede ajustar en algo? Sí, lo puede ajustar dando a pérdida lo que dejó de cobrar y eso es deducible. O sea, a futuro. A futuro. Cumpliendo con la norma de poder ajustar. Así es, pero eso es una regla mundial. Yeah. Porque si no sería un impuesto a la caja. A la cobranza. A la cobranza y no al impuesto a la renta. Te quería dar un dato. Sí. Mira, que en el IVA de enero a julio del año 2025 se recaudó 6.200 millones de dólares en IVA. Ahora, en el mismo periodo, 7.200, es decir, 1.000 millones de dólares más en recaudación de IVA. ¿Qué es lo que el presidente ha dicho en entrevistas recientes sobre el aumento de las ventas? Claro, exacto. Sí. En el impuesto a la renta ha crecido menos, apenas el 18%, de 4.100 a 4.900, y el ISD, que lo estábamos hace un momento comentando, no ha crecido mucho, de 728 a 829. Claro, pero como tú dices, esto no es más que eficiencia en el cobro, entonces esto no se puede traducir, por ejemplo, a beneficios o a una baja en impuestos para el consumidor normal, para la persona normal, porque simplemente es una eficiencia mayor que ha logrado el Estado, ¿no? Es increíble cómo la inteligencia artificial y tener todo digitalizado ha logrado que el SRI se convierta en una entidad mucho más ágil. Y va a seguir siendo más ágil porque la tecnología le acompaña, o sea, no se ve que la tecnología vaya a entorpecer la gestión de Claro, yo recuerdo, hablando algo bien básico, yo recuerdo cuando uno tenía que descargar las facturas, juntar las facturas de las farmacias, presentarse al SRI. Era una linda época. Una linda época. Sí. Y la carpetita. Claro, porque había más transaccionalidad. Tú ibas a la imprenta a pedirle que por favor te haga la factura rápido. Y tenía que tener ahí el número de aprobación. Ahora tu factura entra por el SRI, o sea, eso directamente. Me hace poco, ¿sabes? Que las imprentas en el centro, ya no hay imprentas en el centro de Guayaquil, porque antes vivían mucho en la factura. En las papeletas de retención. Claro, y yo cada vez es menos. Te hago una pregunta que lo comentábamos en el corte, porque evidentemente el Estado siempre va a requerir, un Estado en la realidad ecuatoriana siempre requiere más ingresos, hay N cantidad de demandas insatisfechas de la población, más salud, más educación, etcétera, y evidentemente el que pague, yo lo que veo es que el que pague impuestos no hay mucho más que sacarle sangre al cangrejo, pero hay mucha informalidad conocida en el Ecuador. Tú me decías, bueno, pero es que ahí hay otro delito que no es solo el tributario, pero hablando de toda esta tecnología que hoy en día existe, ¿cómo modernizar más? ¿Cómo usar más herramientas para que aquellos que no están acostumbrados a pagar y que vuelan bajo el radar sean, digamos, caigan y tengan que pagar? Claro, yo creo que hay una nube gris entre el delito y el contribuyente irregular. Sí, yo te decía en el corte, te hacía una reflexión. Yo te decía, si a una persona va y roba un banco, no le pidamos al Servicio de Rentas Internas que persiga al ladrón y le diga, oye, de robo tienes que pagar. O sea, el delito primario no es el del fiscal, sino es el robo del banco. Claro, entonces, sí, hay mucho delito económico, ¿sí? Hay mucho dinero efectivo que rueda por el país, que puede ser lo que está justificado en las cifras. Mira que en el impuesto a la renta crece de 4.100 a 4.900 y porcentualmente es mayor, el 18%. En el IVA suben 1.000 millones de dólares más en IVA. O sea, hubo más transaccionalidad. Hubo más dinero, pero no creció igual las utilidades. Ajá. Algo no cuadra. Esa es una pregunta que yo tenía. Todo ese dinero informal que sabemos todos más o menos de dónde proviene, toda esta cantidad, este cash flow que ha entrado al país, ¿en algún momento se llega a formalizar el momento que compras un bien,
que, Claro, se que formaliza. montas una Se empresa. formaliza, pero cometiendo un delito, pero se formaliza. O sea, en algún momento entra a pagar Claro, impuestos. por supuesto. Va a pagar porque imagínate, ese dinero en algún momento va a comprar un bien inmueble, pues. Pues Y claro, va a ese pagar hombre se impuestos presenta con municipales. un bolso de billetes a comprar un carro. Ya la Va a haber un empresa, IVA, va a haber un ya IVA. la empresa Ahora, va a cobrar impuestos, a pagar también. esa transacción ya con el bolso de dinero ya como que no es posible porque todas las empresas ya cuidan mucho de el conozca a su cliente. Como te dicen, la UAFE. Pero por Hay que supuesto, temerle. Pero por supuesto, Y con justificación, Y no digamos. solamente a la UAFE, sino al que viene con el maletín a comprarte el carro. O sea, él es el que hay que temer, no a la UAFE. O sea, ese cliente yo no lo quiero, pues. Pero aún así los hay, lo sabemos, y yo sé de empresas, de compañías o de empresas o de tiendas que le venden a gente que llega con el dinero en las mochilas y han tenido hasta que comprar máquinas contadoras de billetes para poder recibir. Es un riesgo alto del establecimiento, ¿no? claro, del establecimiento, porque esa transacción tú deberías reportarla porque es inusual. Claro, Sí, vienen a comprar un reloj de $50,000 Claro. con la mochila. Eso Pero no además tiene- el establecimiento tiene también el problema de ver cómo bancariza esa plata, porque el banco tú no puedes ir con $50,000 en Claro, efectivo. no, es que el banco te toma esta foto, pues si Claro. va Con una mochila de por supuesto, $50,000. porque ellos tienen muy claro de que el tema del lavado es un tema es una responsabilidad de todos, creo yo, el evitar que existan ese tipo de transacciones. Y bueno, si no la podemos evitar, al menos obstaculicemos hasta donde podemos obstaculizarla. Pablo, nos quedan 4 minutos y hablamos en un momento dado de casos como el de Panamá y demás. Tú explicaste pues, que Panamá te cobra por lo que tú generaste en el país. Yo he visto, no soy experto en la materia, pero leo sobre el tema y obviamente conocemos el caso de Panamá. Hay países como aquí en la región como Uruguay que tienen régimen fiscal atractivo y ha habido muchos países, muchos presidentes socialistas, entre comillas, pero Uruguay ha Sí. mantenido ese esquema de ser un centro financiero, un centro también de empresas consideradas offshore. Paraguay entiendo también que ha creado un régimen también Ya atractivo. tiene hace muchos años Paraguay. Pero el Ecuador, ¿le conviene meterse también, ser un polo de atracción en ese sentido? Es una buena pregunta. Yo recuerdo que en algún momento se planteó con un presidente anterior, se planteó el hacer de Ecuador un hub, Un paraíso fiscal. más que paraíso fiscal, un centro de negocios y de financiamiento, que los bancos internacionales vean atractivo Panamá. venir a Ecuador, como Panamá, como lo es Panamá. Es una decisión muy, muy difícil esa. Panamá no vive de su industria, vive de los negocios que hacen en otros países que van a Panamá. Más el canal. Más al canal. Yo creo que la fisonomía y la economía del Ecuador está más bien para que sigamos en la ruta en la que nos encontramos. Exportaciones. Exportación. Oye, perdóname, el tema del exportador tiene que ver un premio para los exportadores. Son contra todo. Contra viento y marea. Aquí se Es como trabaja. la mancha blanca. O sea, tú le creas una dificultad al Estado, le crea una dificultad y superan la dificultad y se ponen primeros en el mundo. Y deciden hacer camarón y son primeros en el mundo. Viene la mancha blanca, superan la mancha blanca y vuelven a ser primeros en el mundo. Banano, cacao ahora. O sea, en verdad que Hay que sacarse la el sombrero. exportación, por supuesto. Y ese exportador está contribuyendo al país porque está trayendo dólares que Claro que financian sí. la dolarización. Claro. Y pagan impuestos. Y dando trabajo y tantas otras Y cosas. generan la necesidad de trabajo no solamente de agro, sino de trabajo técnico, porque se tienen que tecnificar, que eleva la oferta de trabajos técnicos en el Ecuador. O sea, para mí, el esfuerzo del Ecuador debería estar dirigido a los exportadores, a agrícolas, y si es que pueden ampliar a lo agrícola, que sea agroindustrial, sería extraordinario, pero ahí está. Esa es la... A veces la gente que no entiende cree que porque a veces nos cholean diciendo que ustedes producen commodities, pero perdóname, en camarón hoy en día hay mucha tecnología. En banano cada vez hay más tecnología, usan drones, hay sistemas de información, o sea, hay una cantidad En de el cosas. agro en general. Sí. Cuando- Hay una agricultura más criolla que no la ha Me incorporado. refiero pero al exportador, gran Como anécdota, agrícola. recibí la visita de un hijo mío que ha estado ya 9 años fuera del país. Viene con alguna frecuencia, pero en esta ocasión nos fuimos a comprar a un comisariato y vio una pitaya. Y cuando él se fue, no había pitayas en el Ecuador. Y Ahora esa hay. pitaya era un monstruo de pitaya, era para alimentar un dinosaurio. Inmensa la pitaya, preciosa, un color hermoso. Y mi hijo me dijo, oye, en Europa no encuentras eso.
Oye, esa y pitaya la no- Somos el pitaya- exportador número 1 de maracuyá en el mundo. y la pitaya ya desplazó hace rato al mango, teniendo mucho menos tiempo, digamos, en la producción, ya dejó tachuela al número de dólares exportados por Entonces, mango. tú en el exterior, el camarón ecuatoriano que nosotros compramos en mercado en el cual tú no lo encuentras en otros países con esa misma facilidad. Es gourmet. Claro, Lo que y nosotros caro. producimos. Está Y bien. carísimo. Está bien, Bueno, que le Pablo, paguen Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Creo que se nos quedan algunos temas. Sí, nos Ojalá quedamos puedas cortos, muy regresar interesante. pronto. Vamos a tenerte otra lista larga de preguntas para la próxima Encantado, vez. encantado. Y ya Claudia va a venir con varias páginas de preguntas. Así que gracias. Y Con las nos ve- declaraciones listas para así, chequeárselas. la próxima vez nos veremos. Gracias. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.